Hola, panditas rodantes. Bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio sin número y hoy estaremos hablando sobre los oficios que se ejecutan normalmente en bicicleta y que hoy en día pues ya se están perdiendo, se están transformando en oficios en motocicleta o a veces en auto. Pues vamos a empezar como con los más comunes. ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? A ver, yo crecí en un pueblito muy pintoresco todavía pertenece al Estado de México, que es Ignacio Allende, que está entre La Marquesa y Huixquilucan. Si vas de La Marquesa a Huixquilucan, es pasando la Cañada, y antes de Huixquilucan. Entonces, es una comunidad muy pequeña, bueno, ahorita ya creció, y la mayoría de la gente que vive allí es trabajadora del campo y tenía algún otro segundo empleo para yendo a CDMX y regresaba, cuidaba sus tierras, animales, iba y luego regresaba. Pero yo las primeras dos fuentes de trabajo en bici que recuerdo es que pasaba un señor a repartir leche en los típicos bidones de las películas antiguas y de los animes, en el bidonzote, y el pan. Ajá. Entonces iba el señor así con su canastota en la cabeza y en la bici y llevaba el pan. Curiosamente eran separados, eran dos familias diferentes las que trabajaban esas dos ramas de la bici. Una familia trabajaba el pan, mandaban así a los hijos en varios con bicis, y otra familia trabajaba la leche y ya te vendían por litro o por 2 litros. ¿A poco? Ajá. ¿Y era leche así de vaca? Directamente de la vaca. Ajá. De hecho, tenían como que 2 horarios. Uno en la mañana a las 6 y otro en la tarde también a las 6. Como que el señor se paraba a las 5, don Audón. Porque siempre tenía nombres así que don Cosme, don no sé Cosme, qué. fulanito. Don Audón, que en paz descanse, se levantaba a las 5 y ordeñaba. Y ya, así terminaba de ordeñar y repartían. Y en la tarde también ordeñaban, como que ordeñaban 2 veces. Uh-huh. Según mi recuerdo, Sí. ¿Y tus familiares compraban? Mi abuelita de repente compraba, aunque mi abuelo tenía también vacas y normalmente consumíamos de allí, como que la comunidad siempre ayuda. Entonces, aunque nosotros tuviéramos, como que 2 o 3 veces a la semana, le compraban como para ayudarle y echarle así la mano. Y mira, ahora que me acuerdo, compraba mucho pan, pero a mí nunca... No soy muy fan del pan, no me gusta tanto. Y recuerdo que sí compraban bastante. O sea, sí pasaban en las mañanas, igual, en las mañanas a las 6 más o menos, y en la tarde igual a las 6, y vendían el pan. Sí, del pan en donde yo vivía, pues yo vivo en el municipio de Lerma, en una comunidad que se llama San Pedro Tultepec. Entonces yo también recuerdo que había un señor así ya viejito, ya grande. Nombre. Que se llamaba Don Cosme, justamente. Y llevaba su bicicleta esta de las clásicas, que son de fierro, que son así, con el manillar, así dice Magín, el de bigote. Y llevaba en su cabeza el canasto de pan. Se ponía como una especie de almohadita, así, sí, circular. Y arriba así el canasto súper gigante de pan. Y así iba en la bicicleta y se bajaba. Y yo así como que no man, ¿cómo logra eso? Y luego pues con pan y así, o sea. A mí lo que se me hacía más impresionante y que yo siempre admiré de esas personas es que, por ejemplo, aquí Lerma, Tultepec y todo eso más o menos es planito. Excepto Ameyalco, que ahí sí todo trasquillito por allá y sí todo es subida. Bueno, pues Ignacio Allende es como allá. Ajá. Todo es subidas, bajadas, pues es un cerro. Sí. Y repartían así. Sí, o sea, no sé si desde muy jóvenes, desde niños empezaban a practicar o no sé, o sea, cómo hacían esa habilidad. Yo con trabajos mantengo la estabilidad en la bicicleta y luego si es un lugar empedrado, pues menos y así, pero... Y ahora, las primeras veces que fui a CDMX, en ese tiempo México, antes de que fuera DF...
Yo me impresionaba en primera por la cantidad de gente, porque cuando vienes de un pueblo, pues es impresionante ir a la ciudad y ver tanta gente. ¿De dónde sale tanta gente? Pero ahí vi más oficios, porque ahí vi que repartían los periódicos. Fue la primera vez que yo vi que repartían los periódicos en bici, porque solamente lo había visto en las películas de Cantinflas, que traían ahí el fajón de periódico y ya lo repartían. Y sí me tocó porque mi abuelo, que trabajaba en la fábrica de hielos, me llevaba temprano, entonces sí pasaban así a las 6 los bicicleteros a dejar los bonches en los puestos de revistas. ¿A poco? ¿A poco? Ahora le va. Pues a ver. No, el de los periódicos a mí no me tocó. Me tocó el que arregla los zapatos, que lleva así su cajita en la parte de atrás de la bicicleta. Y ahí llevaba todos sus instrumentos, hacía mucha variedad de composturas de que si se te despegó el zapato, si lo tenía que coser, lo cosía a mano, llevaba su aguja gigante. Ah, la gigante. Y su hilo y lo cosía así a mano, los materiales para pues limpiarlo el zapato, darle brillo, darle color y así. Y iba gritando, se arreglan zapatos y así, ¿cómo? ¿no? ¿Pero cómo gritaba? Bueno, o sea, decía eso, yo no le doy el tono, pero... Pero pues es lo chistoso que tú digas. Entonces, iba caminando en su bicicleta y se paraba como en la esquina y esperaba así como un ratito para ver si nadie salía, bueno, si alguien salía a pedirle el servicio. Y luego el otro oficio se apoderó de las esquinas. Y ya no pudo, desde ahí el señor ya no pudo trabajar y ya se perdió su familia. Piensen en eso. Me acuerdo que ya no, si alguien salía y le decía, sí, necesito que me componga el zapato, si alguien más salía de su casa, como que luego ofrecía su servicio. ¿Tiene calzado para reparar o así? Porque ahí se estaba horas, ¿no? Sí, porque pues si tenía que coser o componer el zapato se tardaba mucho. Llevaba su sillita, de hecho, estas tejidas de palma. Sí, chiquita, típico, sí. Y así. Yo te digo porque allí en el pueblo, aunque esos eran los oficios como que oficiales, mucha gente que hacía otras cosas se transportaba principalmente en bici. Por ejemplo, la gente que trasquilaba las borregas, pues se movía en bici e igual iba ofreciendo sus servicios. Y vea, oiga, don Ramón, le trasquilo. No, pues que sí. Y también lleva sus cosas así en la bici y ya. No, pues ya acabé. Y ya se iba a otro lado y así. Pero también pasaba con la gente que atendía a las vacas. Y a que erraba a los caballos también. Llevaban así su cajonzote de madera, así como los caballeros del Zodíaco que traían acá la armadura. Así traía venía en bici y ahí ya traía todo, traía un mini hornito para moldear las las cerraduras, un mini yunque. A mí yo siempre me moría por tener uno porque era como la de las caricaturas en las caricaturas salía mucho ese del coyote y del correcaminos. Y yo siempre quería agarrarlo y así que soltarlo y yo me imaginaba que se iba a hacer un hoyo en la tierra y así, todo idiota. Todo inocente. Pero sí llevaba así su mini yunque para errar y todo, y sus cepillos y todo, bien chido. De otro oficio que yo recuerdo es los señores que tejían las bicicletas de palma. Sí. Había dos modalidades. El señor que se lo llevaba cargando llevaba la palma como amarrada tipo tubito y ya lo llevaba cargaba aquí, y el otro era que lo ponía a lo largo de su bicicleta, lo amarraba al cuadro y ya iba caminando y también llevaba su silla porque en lo que trabajaba pues se sentaba ahí y también se demoraba horas en trabajar la silla. Sí. Yo me acuerdo que una vez mi familia le pidió el servicio de recoser la silla, bueno, de tejerla. Sí. Porque antes eran muy comunes, la mayoría de casas tenía este tipo de sillas. Es que normalmente la madera que trabajaban era muy duradera. Y entonces, a lo largo de los años, lo que se iba haciendo blandito o daba de sí era la palma. Pero pues la madera estaba intacta. Entonces, con que la tejieran otra vez, ya te duró otros 200 años. Y es que antes no se daba mucho de tapizar. El respaldo de la silla venía no grabado, sino repujado, ¿se llama? Ajá. Cuando le hacen figuras en la misma madera. Esa es la técnica. Entonces, como entre un dibujo más difícil, era más bonita la silla, más cara.
más así de, esta silla solo para las visitas en casa, ¿no? Solamente. Pero también tiene que ver con que antes las comunidades eran más autosugestivas y autogestionadas. Entonces, por ejemplo, una familia concreta se dedicaba a la leche y ya todo el mundo en el pueblo sabía. Entonces, como que por respeto como que no trataban uno de competir contra ellos. Ajá. O sea, decían, no, pues ellos son los que venden, vamos a consumir de ahí. Sí. Y así las otras familias, no, pues que ahora tal está tejiendo palma. Ah, pues bueno, perfecto, con ellos lo hacemos. Sí. Y lo que hacían era que veían qué cosas faltaban y eso era el negocio que iban haciendo nuevos, pero nunca o sea, no ve esa competitividad capitalista de... Sí, claro. Pues si ahora si tú vendes la leche a 10 pesos, yo la voy a vender a 9 para que ahora me compren a mí y te baje el negocio. Sí, y yo te la voy a dejar a tu casa. Ajá, sí. O también te vendo productos, nata, queso y requesón, no sé qué más productos. Ajá. Porque también había eso, había gente, normalmente siempre era la misma familia, que la que vendía leche era la que hacía los quesos, pero había ocasiones en que no les daba porque simplemente con lo de la leche era mucho, entonces, y además les daba suficiente dinero, entonces no tenían necesidad, pero otras sí les vendían las leches y ahí hacían los quesos, porque también es un trabajo groserísimo. Y obviamente los que más tenían dinero y los que más tenían éxito pues eran los del pulque, ¿no? Porque el alcohol siempre es bien, hay mucho dinero ahí, se mueve mucha lana. Sí, se consume mucho. Sí, entonces, pero sí eran más autosugestivas las comunidades y como que sí había ese respeto, mucho, pues sí, eso de guardar, de que, pues esa familia es eso, ya, tú haces otra cosa y ya. Y a mí, por ejemplo, últimamente, es que esto ya es muy de anciano, pero... Hace unos años en Lerma y en otras comunidades empezó a hacerse esta modalidad de que te entregaban las tortillas a domicilio. Sí. Y yo me acuerdo que mucha gente joven como que se asombraba, decía, wow, qué buena idea. Sí. Qué buena idea que te lleven así el servicio a tu casa. Y luego ya Uber y Didi y todo eso pues derivó de lo mismo. Pero son cosas que se hacían desde hace siglos. Sí, o sea, claro. No es nada nuevo, es simplemente como que se retomó, yo qué sé. Entonces, a veces me sorprende la corta memoria que tienen las personas y cómo cosas que son muy antiguas a veces se asombran a generaciones que pues no habían vivido eso. Sí, bueno, en mi casa también se consumía la tortilla que te iban a dejar a la casa porque como que había un horario y aparte te tocaban la puerta y así. O sea, era como más fácil. En algunos era en bicicleta anteriormente, a principios, llevaban su caja esta como de plástico gigante y ahí le ponían como casi una cobija para que no se enfriaran las tortillas, ya iban de kilo en kilo y ahora a últimos tiempos se reemplazó por la motocicleta. Entonces pues ya ahí vamos perdiendo como el oficio como tal en bicicleta y se convierte en motocicleta. Sí, tiene mucho que ver con cómo es que el capitalismo al final es el culpable. Pero, por ejemplo, muchas de las empresas que hacían bicicletas murieron. Por ejemplo, todas esas bicicletas grandes de fierro, súper duraderas, macizas, pues la mayoría eran Windsor. Y la empresa pues hace mucho que ya dejó de existir aquí en México. Huffy, recientemente me enteré que creo que vendieron el nombre, como tal ya no hacen ellos bicicletas. Turbo murió como empresa, no sé a quién se le quedó la marca como tal, pero Turbo ya no hace bicicletas. Creo que son otras empresas las que hacen ahora, manufacturan con ese nombre. Y así le pasó a un montón. Y caso contrario, que empresas nuevas llegan a crear más cosas, como fue lo que pasó con Vento y con Itálica, que fueron los que fueron el boom de las motocicletas. Sí. Y bueno, ahí ya vimos como un salto de la bicicleta a la motocicleta y a veces en auto. Van también ya, porque pueden como meter más cantidad, ir a regiones más lejos. Y pues también se ha sustituido por el uso del auto. Otro también que se me viene a la mente es el del afilador, que todavía sigue ahí como sobreviviendo a estos días. Pero también ya se está motorizando. Las últimas veces nosotros hicimos unas entrevistas, cachamos ahí algunas personas, y de las pocas que todavía vienen en bici ya traen su motorcito. Ah, sí. Sí, antes era totalmente de que los señores ponían su banda y se ponían a pedalear. Y empezaba a girar la piedra y comenzaban a afilar. Ahora pues ya, como dice Magín, ya traen el motor
y ya solamente pues se enfocan en afilar. Que también no está mal, si para ellos está bien, pues perfecto, porque la persona que habíamos entrevistado nos decía que su papá era afilador de oficio de siempre y ya está grande y tenía problemas en las rodillas. Sí. Entonces por eso tuvo como que dejar de prestar el servicio porque pues le iba a salir más caro y pues un problema en las articulaciones de la rodilla es muy muy doloroso. Entonces pues también trae consecuencias. Es como el precio del oficio. Sí. Las últimas veces vimos justamente triciclos de estos de los tamaleros. Monk es de las últimas marcas que nosotros hemos visto que conserva el modelo de triciclo todavía en su catálogo. Ya otras marcas ya no tienen y las que desaparecieron pues, definitivamente ya no hacen. Monk es de las últimas, pero ya yo creo que están por extinguir porque no pueden competir contra los precios de motocicletas como Itálica o Vento. Y la última vez ya vimos que le adaptan a las motos el carrito de... Ajá. Bueno, sí, el remolque de los triciclos antiguos y ya lo meten directamente en el manillar de la moto y ya se van así. Sí, ese y... ¿Te acuerdas de un oficio que era de que había señores que... componían las ollas de peltre o las de tal vez aluminio? Sí, si no las ubican son las que característicamente son azules. El peltre puede ser azul o puede ser gris, dependiendo de cómo lo traten, pero el clásico es el azul, entonces todo, bueno, sí, la mayoría que haya vivido en comunidades o tuvo por lo menos uno o pocillo. Sí, su abuelita sí tenía el pocillo, la olla así para hacer caldos y cosas así. A mucha gente ya no le tocó, pero ahí en la comunidad con mi abuelo también lo que hacían era que reparaban las de cobre. Sí, porque mucha gente hacía carnitas ahí en el pueblo. Entonces tenían los casos gigantes, pero de cobre, no del aluminio que usan ahora, sino cobre de este... chido grande y también o sea eran tan buenas que había versiones más chiquitas como para hacer guisados más chicos, son como las de hierro fundido que duran así siglos, pero de repente sí hay que darle su chaineadita y había gente que hacía eso. Sí, ese ya la verdad no lo he vuelto a ver. Yo creo por el avance de que ya hay sartenes de teflón y ollas y pocillos con teflón y demás tecnologías que a veces pues no son tan saludables, pero yo ya no he vuelto a ver ese oficio, que también los señores, en su mayoría señores, yo no vi mujeres, se transportaban en bicicleta. Sí, el tema es que la precarización del negocio y el aumento en el número de solicitantes no permite que el negocio siga, porque por ejemplo antes había pocos y éramos poca gente, entonces daba lo suficiente como para cobrar bien y mantener a tu familia. Hoy en día hay mucha gente, entonces hay mucha competencia también y necesitas cobrar más barato porque si no te contratan. Es más, ahorita Betterware te vende un afilador así súper barato en 20 y tantos pesos y vas al mercado y encuentras otros y o sea, se fabrica tanto que ni siquiera te conviene pagarle los 40 o 50 pesos que te cobran por un solo afilado al señor. Ahora, yo lo entiendo, yo sé que no es fácil, se tiene su técnica, hay mucha habilidad detrás de eso, pero eso es lo que menos le importa a la sociedad de consumo. Yo lo que quiero es que se haga rápido y si hay una maquinita así que me cuesta 20 pesos y lo va a hacer, no me interesa. Aunque no lo haga a la perfección como lo haría el señor, pues si me sirve. Y a las empresas les conviene porque pues ellos ganan por volumen. O sea, venden 200 y a lo mejor le ganan centavos, pero por mayoreo pues ya te sale. Otro oficio que también yo veía de niña eran los famosos llamados vigilantes, que no eran policías así que pertenecían al Estado, sino personas que prestaban como su servicio de pasar a ciertas horas a vigilar a tu calle, ¿no? O sea, la verdad que me pongo a pensar ahora y digo, como qué de bueno podría tener, pero obviamente antes no había tanta... ¡Hijo!
Yo dije, le va a pagar ahí. Sí, justo, ¿verdad? Te lo paso porque no queda la silla. Ahí está. Ay, te resguñé. No pasa nada. Sí, eran los señores que en su bicicleta daban un pequeño, no paseo, sino rondín. Y pasaba a las casas tocando para que le dieran como una cuota voluntaria, bueno, una propina, por según pasar a vigilar. ¿A ti no te tocó? Ese no me tocó nunca, ¿eh? Sí. Nunca. Sí, en mi casa sí. O sea, pasaba como en la mañana, en la tarde y en la noche. Y después, ya a la Pero semana. ¿cómo se daban cuenta que sí pasaba? Pues si en ese momento te tocaba como salir a la tienda y lo veías, pues ya, lo veías. Pero si no salías de tu casa y no lo veías, pues ya, o sea, te lo perdías de ver. Pero Yo digo que ahí empezaron las estafas. sí empezaban, bueno, cada semana pasaban así por lo que le quisieras dar. Sí, o sea, te digo, o sea, no era como algo regulado. No sé cómo surgió la idea, pero de niña me acuerdo que sí pasaba. A últimos tiempos ya no. Sí, debió de haber ahí habido problemas y a alguien debieron de meter a la cárcel porque no puedes hacer eso. No puedes, porque imagínate que pasa algo malo y él, o sea, en primera no puede hacer nada porque no es un oficial, no puede detener a nadie, no puede, o sea, no puede hacer mucho. ¿Se te ocurrió otro oficio? No. Bueno, a últimos tiempos los de los tamales, como pues ya Magina había dicho sobre los triciclos, es un... Aquí en el centro del país pues sí se consumen los tamales, torta de tamal, atole, etcétera. Y inicialmente pues siempre había sido en triciclo, en donde los señores pues iban caminando, se paraban en una esquina, anunciaban si tenían un megáfono, pues ya iban tamales y no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y igual a últimos tiempos hemos visto que ya es motorizado. O en coche. En coche también, ajá. O son estables, o sea, llega su familiar, baja sus cosas del auto, la camioneta y pone ahí el puestecito de tamales. Sí, eso también, porque ya tienen sus lugares asignados, pero sí hemos visto nosotros aquí en la comunidad que pasan los tamales y pasan con su grabación. Y ¿sí? Ya nada más lo está reproduciendo, pero van pasando. Y uno muy importante también son los tacos de canasta. Ah, ese es mítico. Ese yo creo que sí, igual que a lo mejor el pan y la leche o los periódicos es de los primerititos. Porque sí, eso de los tacos de canasta siempre. Sí, con su emblemático plástico azul, su canastita, sus botes de estos que a veces son de mayonesa con tapa y ahí meten la salsa. Que yo no sabía, pero el otro día estaba viendo un documental y el asunto empezó en Puebla. ¿Sí? Sí, son tradicionales de Puebla y las primeras familias fueron de allá y luego se vinieron aquí a CDMX, cerca, como les queda cerca, sí. Y aquí empezaron a repartir. Sí. Y los tacos de canasta son de las cosas que llegan a todos lados, ¿eh? Porque cuando yo estaba acá en Bosques, en la zona, que era más nice, y estaba trabajando ahí en una empresa que no puedo decir, llegaban. Sí, bueno, ya sí llegan en todos lados. Son como a veces puestecitos estables. ¿Te acuerdas al que yo iba a comer tacos de canasta? Sí, también ya son estables. Estable. Ya no era en bici, pues también lo hemos visto en moto. Ahí como que ya van evolucionando estos oficios que en principio eran básicamente en bicicleta, pues ya van siendo en estables, en moto, en auto. Y pues esa es la triste historia. Y esto de lo que voy a decir al respecto. Sí, bueno, hasta el momento no se me ocurre otro. Tal vez puedas pensar uno rápido. TikTok. No, ya no se me ocurre otro. No. Y bueno, también nosotros cuando a veces salimos aquí a la comunidad, vemos que a los niños los llevan como en moto. Antes era en bici o caminando. Sí. Y ahora es mucho en moto. Vemos muchas motos estacionadas afuera de la escuela. Ese no es un oficio como tal, pero también era una acción que se hacía en bicicleta y ahora se hace en motocicleta. Y bueno, vamos a ir cerrando este episodio. Como pueden ver, aquí nuestro bebé pandita ya anda algo inquieto y pues nos vemos en el siguiente capítulo.
¿Quieres dar tus conclusiones, mi amor? No, usa la bici. Es que es difícil ya hacer el cambio. Una vez que ya eso pasó, es muy complicado que regresen a la bici. Y la verdad es que lo único que puedo decir es que estamos viendo el fin de la bici como pues sí, como herramienta para un oficio. Probablemente vaya a agarrar fuerza en otros ámbitos como movilidad y otras cosas, pero como fuente o herramienta para los oficios ya no creo que regrese, es muy difícil. Sí, unos oficios pues ya están muriendo, ya casi no se usa sus servicios. Y bueno, panditas, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Panditas Rodantes en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y... ¿cuál se me va? ¿Spotify? Y en ya. Spotify, sí. Bueno, y también recuerden que si tienen alguna duda, les surge algún tema que deseen que abordemos, nos pueden escribir al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com, en donde respondemos a todos nuestros usuarios. Y recuerden, salgan a rodar, panditas. Despídete, mi amor, di adiós. Diles adiós, hijo. Ya está entretenido.